Hay una conjunción que nos interesa mucho a todos por esta época, iniciando hoy lunes 13 de abril, una semana con mucha energía, próximos planetas que están ingresando al signo de Aries. Esto se vuelve todo un desfile, todo un estelium en este signo que pues obviamente nos hace colocar el ojo sobre todo en dos arquetipos que es derecha, izquierda, hombre y mujer, blanco y negro o dicho de otra manera, el famoso yin yang, y cómo las energías se van complementando, la noche y el día, el sol y la luna, cómo se forman estas lunas nuevas, estas lunas llenas, lo que tenemos arriba, lo que tenemos abajo, adentro y afuera, y todos los distintos opuestos complementarios que podamos encontrar en nuestro planeta. De esto hace mucha referencia Marte y Venus. Son dos arquetipos del opuesto complementario. Marte, por una parte, se dedica a todos los asuntos arianos y en otra línea tenemos al planeta Venus en el signo de Tauro. Entonces están en sus regencias. Cuando Marte y Venus se encuentran en sus regencias, pues son momentos muy fértiles, momentos muy fecundos. Momentos que inclusive nos ayudan a nosotros a hacer grandes procesos de introspección y sobre todo la canalización que nosotros podamos tener para desarrollarnos en la vida en distintas disciplinas. Marte de una parte rige todo el hemisferio derecho. Cuando nosotros hablamos de Marte, máxime en el signo de Aries, estamos haciendo un punto de referencia en lo masculino, en la carga masculina, en la carga marcial. Por eso cuando nosotros conocemos a alguien, le damos la mano derecha. Entonces saludamos con nuestro Marte. Sobre el hombro derecho nosotros cargamos la severidad, según también la Cábala, los estudios de Cábala. Nos van contando que tenemos una gran fuerza en esta parte o somos portadores de una gran fuerza masculina o el linaje paterno también lo referenciamos en el hemisferio derecho. Pues ahora todos sabemos que Marte está en el signo de Aries, empoderando todas las energías masculinas que se puedan referenciar en distintas fases. Fases como cuáles, la fase de hacer, la fase de producción, la fase de movimiento, la fase de llevar a cabo, la fase de iniciar proyectos, todo eso es típico de la energía marcial. Estando en su propio signo en reposo, pues es como ese espermatozoide listo para entrar en ese óvulo que es el que ofrece de otra línea, ofrece Venus en el signo de Tauro, en el signo de la concreción, en el signo de lo material, en el signo de lo tangible. Observemos cómo a Venus en Tauro le corresponde darle forma a la materia, darle forma a lo existente, darle forma a lo que puede llegar a tener una vida, lo que puede llegar a ser muy próspero, no necesariamente hablando en términos de creación, por ejemplo, de bebés o este tipo, en todas las ramas, en un proyecto, puede ser en temas financieros, lo podemos observar también en temas que tengan que ver con las situaciones de salud también, porque Venus en Tauro nos ayuda mucho a trabajar los ejes de salud. Venus en Tauro también nos ayuda mucho a trabajar los ejes de lo que yo quiero ver materializado en mi vida. A veces podemos tener una energía muy Venus en Tauro donde yo quiero que esto se materialice o tener mejor salud o tener un mejor trabajo o tener una mejor relación de cómo me la llevo con los míos. Está muy de moda las energías femenina y masculina, por eso quise hacer este live, aprovechando la dignidad de los planetas, pues ya que Marte está en Aries y ya que Venus está en Tauro, qué mejor momento para hablar de estas posiciones dignas, porque cada planeta está trabajando desde su energía más afín. Marte tiene la capacidad de darle fecundidad a algo y en este caso Venus en Tauro lo aterriza a los hechos. Esta palabra que tanto nos encanta, ¿no? Los hechos, los acontecimientos, lo vivido, lo que verdaderamente tiene un sentido en nuestras vidas. Empecemos desde el inicio. En la psicología junguiana, nosotros observamos los nacimientos dentro del masculino y femenino. Masculino y femenino son dos fuerzas energéticas que yacen en un mismo individuo. Por eso siempre la psicología junguiana se trata de la individuación, de lograr tener esa capacidad de reconocimiento alquímico a través de mi masculino y mi femenino en mí, lejos de poderlo proyectar en el otro. Por eso toda la psicología junguiana tiene un propósito y es insight, generar todos esos arquetipos masculino-femenino dentro de nosotros,
logrando la idea, porque pues esta es una vaga creencia de la psique, que a través de esta alquimia o a través de nosotros poder fijar todo esto que usualmente lo hacemos en el afuera, nos va a dar una fuerza y nos va a dar una seguridad de manera mancomunada, o por qué no decirlo de manera muy inteligente, de manera muy asertiva. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo podemos ver los ejes representados en el afuera de masculino y femenino? En nuestra mamá y en nuestro papá. Por eso, desde la infancia, nosotros relacionamos la energía materna, la energía paterna, y siempre la vida nos va a presentar dos ejes. Esto aplica incluso si creciste sin tu mamá o si creciste sin tu papá. Esto se da. Es algo que en la psicología llamamos, o en la psicología, en la astrología psicológica, llamamos estructura psíquica personal. La estructura psíquica personal, como su nombre lo dice, se encarga de formar unos cimientos donde el nativo sí o sí lo requiere como una base inicial para empezar la existencia de un yo y lograr sostener o desplazar esa existencia del yo a distintas vicisitudes o a distintos acontecimientos que la vida le va a ir ofreciendo en distintas áreas, en el sector financiero, en la salud, en los tratos, en la pareja, en la familia, en el hogar, etcétera, en todo. Se necesita un punto de partida, es necesario. Es tan necesario que ni siquiera la misma vida es posible si esto no se da. Observemos un bebé que lo dejan solo. Si no aparece una figura masculina y femenina que lo nutra, si no aparece alguien que se haga cargo, masculino y femenino, de esa criatura, las posibilidades de poder desarrollarse o de poder llevar su yo a otras alternativas que el mundo ofrece, que la selva llamada planeta ofrece, son casi que nulas. Va a estar a la intemperie. Desde ahí se basa la psicología junguiana, que si tú estás en este momento escuchando este live, escuchando estas palabras, resonando, es porque eso, ese masculino y ese femenino se dio en ti cuando eras infante, independientemente de que lo haya proyectado tu mamá o tu papá biológicos. De eso se basa la psicología junguiana cuando nos dice si pasaste por ahí y estás vivo para contarlo, es porque en efecto tuviste una representación masculina y femenina que se te ofreció y que se te dio. De otra manera no hubieras logrado llegar a la edad adulta. De otra manera no hubieras logrado estar en este momento a 30, a 20 años, a 25, 50, 70, a la edad que tú tengas en este momento, a la edad que nosotros tengamos ahora. Porque si no hubiéramos tenido esa representación masculina y femenina, así hubiera sido en el Estado o en una persona que nos adopte o en alguien que nos supla, pues sencillamente no alcanzamos la adultez. Las probabilidades de vida que puede tener un bebé a la intemperie, si no es masculino y femenino, son prácticamente nulas. Está destinado a la muerte, no hay más. Desde ahí se basa la individualidad, que si ya estás grande, que si ya puedes escuchar, que si ya puedes hacer muchas cosas contigo mismo, esa es una etapa superada. Con traumas, con carencias, con vacíos, con situaciones, con temas a desarrollar, sí, pero la superaste. Totalmente superable. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que vamos con la vida superando esto? Empezar a integrar todos los patrones de masculino y femenino dentro de nosotros. Entramos en una fase de absorber, absorber. He ahí la función de Marte en Aries y de Venus en Tauro para poder ser grandes artífices y grandes fecundadores de nuestra propia energía vital. Así como nosotros somos portadores de dos manos, mano derecha, mano izquierda, en el común habrá sus excepciones, pero en el común tenemos estas dos manos y no son manos ajenas, sino que están incorporadas a la existencia del yo. Esto físicamente que hacemos con nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, esto así como está incorporado al avatar, pues de manera psicológica también es importante que las figuras parentales, como lo es la mamá, como lo es la mamá, el papá, estén incorporadas dentro del yo para no ser dependiente o codependiente de una figura masculina o de una figura femenina. Aquí surge, aquí surge una gran duda que de hecho yo lo he visto en consultas y en terapias. Es que tengo mucha energía masculina. Maestro, a mí me han dicho que tengo mucha energía masculina y me han dicho que en este caso yo debo manejar y debo tratar mucho mi energía masculina.
porque, porque debo corregirla, por eso no tengo pareja, por eso tal cosa. Entonces, en ese campo o en ese tema de lo que nosotros tenemos, por lo general, casi siempre se ve que podemos tener más de una energía que de otra, ¿sí? Esto pasa como en la parte física, por eso me gusta mucho utilizar estos ejemplos físicos para poder, en este caso, referenciar. Así como nosotros podemos escribir con la mano derecha, ¿sí? Podemos ser, en este caso, muy diestros y tener más habilidad con la mano derecha y la mano izquierda está un poquito retirada. La mano izquierda no cumple la misma función. En este caso, eso es lo que se busca. Lo mismo pasa con la individuación, lo mismo pasa con nuestra energía masculina. Pueda que algunos hombres tengan la energía masculina más abierta y pueda que la femenina esté atrás o viceversa. También pueden haber casos donde el hombre, la energía que predomina en el hombre sea la izquierda, o sea, la femenina, y la masculina esté un poquito atrás. Así como pasa con nuestras manos, exactamente igual. A veces somos más habilidosos con la derecha para muchas cosas y a veces vamos a ser más habilidosos con la izquierda para otras. Esto no significa que como yo escribo con la derecha, entonces me quito la izquierda. O como yo escribo con la derecha, entonces tengo que aprender a fuerzas a escribir con la mano izquierda. ¿Sí? No se necesita, pues si eres derecho o si eres zurdo, si eres diestro, no necesitas pasarle a la otra mano, no es algo necesario. ¿A qué voy con estos ejemplos? Si tú eres una mujer y ya sabes que tu energía predominante es la masculina, no es que necesites retirarla o tener menos energía masculina, no se necesita eso. No es por ahí. Yo sé que esto ha causado mucha polémica desde el punto de vista psicológico, hay mucha información, pero también he de aclarar algo, hay mucha desinformación. También hay que decirlo, ¿no? Hay que ver desde dónde se sustenta. A veces se da como que es que tengo mucha energía masculina, entonces me toca trabajar mi energía femenina y dejar de hacer cosas y dejar de hacer esto y dejar de hacer otro tema para que mi pareja se sienta mejor o para conseguir pareja o para llevármela bien con él o no hacer mucho para que el otro haga y entonces que las energías masculinas no interfieran. Y esto es muy frustrante. Esto es demasiado frustrante. Porque es como si tener demasiada, soy mujer y tener demasiada o que mi energía representativa sea la masculina es como un delito, como si fuera un problema, como si tuviera que hacer terapia para retirarme la energía masculina y aprender a desarrollar más la energía femenina porque soy una mujer. No, no es por ahí. No es por ahí. Eso equivale a que como escribes con la derecha, entonces deja de escribir con la derecha y empieza a escribir con la mano izquierda. ¿Y por qué no sigues escribiendo con la derecha? No, porque hay que escribir con la izquierda. Hay que hacerlo. No pasa nada. No pasa nada. Siempre vamos a tener, ¿cómo será esto tan claro en la biología que de hecho somos más habilidosos con una mano? Nos crece más un brazo que el otro, nos crece más una pierna más que la otra. Fácil puedes tener una nalga más grande que la otra. Puedes ver más por un ojo que por el otro. La cadera no necesariamente tiene que estar en equilibrio. De hecho, para que la cadera sea funcional, va a estar un poquitico de un lugar más alta que del otro. Los hombros más altos que del otro. Una parte tuya responde distinto. En un hemisferio tienes más fuerza físicamente que en el otro. La biología nos enseña que es complementario, pero no necesariamente tiene que estar igual. No necesariamente tiene que estar asimétrico o perfecto. Por el contrario, nosotros debemos ser unos grandes descubridores de cuál es la energía que predomina en mí. Ah, que soy mujer y que la energía que predomina en mí es la energía masculina. Maravilloso, genial. Acabas de tener un gran descubrimiento. ¿Qué hacer con eso? Aprovecharla, sacarle jugo, porque ya te diste cuenta que eres una mujer, posees un cuerpo, avatar femenino, cuya energía primordial es la masculina.
Maravilloso, úsala, hónrala, incorpórala, es tuya. ¿Qué es esto de energía masculina y qué es esto de energía femenina? Por ejemplo, en una mujer, lejos, esto no tiene nada que ver con los gustos, con las elecciones o las preferencias sexuales, no tiene nada que ver. Esto es totalmente ajeno a eso. Una mujer puede ser supremamente femenina y tener una carga más masculina en su ejecutar del yo. Y puede ser extremadamente femenina. La puedes ver con unas curvas perfectas, la puedes ver con un cuerpo maravilloso, un rostro de princesa, súper angelical, una princesa físicamente. Y su energía predominante puede ser la masculina. Energía masculina en la mujer no significa que le gusten mujeres. Energía masculina en la mujer no significa que parezca un hombre. No. Energía masculina en una mujer puede ser, se puede maquillar, puede utilizar falda, puede ser súper femenina visualmente y le pueden gustar los hombres. Y aún así, su energía predominante es la masculina. ¿A qué vamos en este contexto psicológico? Que la energía masculina es la capacidad que tiene la mujer de generar una respuesta, una acción, hemisferio derecho, de actuar. Es una mujer que actúa, es una mujer que ejecuta, es una mujer que da la mano, es una mujer que se presenta. Aquí estoy yo, esta es mi existencia. Es una mujer que hace negocios. La mayoría de las mujeres que tienen una energía masculina predominante en ellas son mujeres empresarias, bizneras, son mujeres estrategas, se mueven, accionan, firman, ejecutan, no dependen de nadie. Son mujeres que no necesitan pedirle permiso a nadie para tomar decisiones, las toman. Aunque tengan pareja o aunque no tengan pareja, tienen esa energía masculina de poder, de decisión. Son mujeres que tienen un Marte, fíjense ustedes, un Marte muy claro. Marte es igual a mano derecha. Si esto lo debo hacer, lo ejecuto, lo hago. Y eso no le quita su femenino, eso no le quita su delicadeza, eso no le quita su esencia, eso no la hace menos mujer. Y eso no hace, y es muy frustrante para una mujer de ellas decirle, no, es que tú tienes mucha energía masculina, entonces tienes que bajarle un poquito. Terrible. Eso es como decirle a una persona que mide 2 metros, no, es que tú eres muy alto. No, tú eres muy alto, tú mides 2 metros, tú tienes que bajarle un poquito y tienes que hacerte pequeñito para quedar de 1,50 m o 1,60 m. No, pues perdóname, es mi altura. ¿Cómo le saco provecho a mis 2 metros que tengo? Psicológicamente decirle a una mujer con una clara identidad de su energía masculina, decirles que le tienes que bajar y hacer menos o decirles que tienes que dejar de hacer, eso es generarle un trauma. Eso no es por ahí, por el contrario, ese es su plus, esa es su fortaleza. Muchas veces una mujer sola con 2 hijos, con 3 hijos, pues tiene energía masculina. ¿Cómo saca a esos niños adelante? Pues con su energía masculina. Claro, con la energía de acción, de proyección. Tiene dos, o cómo saca la empresa adelante, cómo hace los negocios, pues los hace así, los hace con la energía masculina. Es que tener esa energía masculina se le dificulta a la mujer para poder tener una pareja o para poder tener un hombre. No, no es por ahí. Porque también hay un hombre cuya energía masculina puede ser predominante. O sea que un hombre con energía masculina se puede unir con una mujer cuya energía masculina esté también hacia arriba. Sí. ¿Esto existe? Sí. ¿Puede tener pareja? Sí. ¿Pueden ser felices? Sí. ¿Pueden hacer match? Sí. ¿Se pueden amar? Sí. ¿Pueden triunfar? Les va a sobrar los triunfos. Les va a sobrar los triunfos. ¿Tú te imaginas una mujer con energía masculina predominante y un hombre con energía masculina predominante? Llegan lejísimos porque es alar la vida y es arar la tierra ambos, mancomunadamente, conjunto. Claro que llegan lejísimos. Claro, ¿se complementan? Sí, pueden complementarse muy bien, sí. Claro, esto no pelea. Entonces, ¿por qué a veces las mujeres con energía masculina les cuesta tanto trabajo tener pareja? He ahí que el problema no es la energía masculina de la mujer. Ese no es el problema. Ese no es por ahí el problema.
El tema de la energía masculina es cuando no se canaliza de la manera correcta. El tema de la energía masculina es cuando la otra parte, cuando el otro personaje tampoco tiene muy definida su energía masculina y entra en conflicto y entra a competir con la energía masculina del otro. Cuando ambas energías masculinas entran a competir entre sí es donde surge el enfrentamiento. Hasta tanto esto no se dé, ambas energías masculinas pueden seguir adelante con mucha fuerza, con mucho ahínco. Pueden lograr muchas cosas. De hecho, en terapia de pareja, cuando tú analizas y el hombre tiene mucha, la energía del hombre es muy cargada hacia la energía femenina y la energía de la mujer es muy cargada hacia lo femenino, va a ser una pareja que le va a costar mucho trabajo salir adelante. Y ambos son femeninos. Ambos predominan la energía femenina. Si alguno de los dos o los dos no aprenden a desarrollar su energía masculina, va a ser muy difícil que logren seguir juntos y que logren avanzar como pareja. En algún momento alguien tiene que aparecer o en algún momento se van a estar acomodando a la energía masculina de un otro. Son las típicas parejas donde a ella le cuesta trabajo la energía masculina, a él también. ¿Y quién aparece a sostener esa pareja? Aparece a sostener esa pareja una mamá con energía masculina, aparece a sostener esa pareja un papá, ¿sí? Aparece a sostener esa pareja un alguien, un tercero, aparece a sostenerlos porque con ellos mismos no lo pueden hacer. Entonces no es tan así, no es de esa manera. Por eso quise tocar este tema ahora que Marte está en Aries, Venus está en Tauro, ser tan conscientes que siempre vamos a ser más diestros de un lado. El punto aquí es saber cuál es mi energía masculina, cómo se mueve mi energía masculina, porque hay una noticia. Hay una noticia que, que les va a encantar. La energía femenina por defecto ya es. La energía femenina por defecto se da. La energía femenina por defecto es la vasija. Todos los seres humanos poseemos energía femenina suficiente para que las cosas fluyan. Entonces, la energía femenina se da como la respiración, por defecto. La energía femenina se contempla en la vasija que recibe, en lo que recibe. Y todos los seres humanos, por excelencia, tenemos ese vacío o contamos con esa capacidad de energía femenina. En cambio, la energía que se debe trabajar dentro de la existencia, dentro del yo, es la energía marcial, es la capacidad de acción. Esa es la que no se da por defecto. Fíjense cómo la energía masculina, la energía femenina por defecto se da por el simple hecho de estar vivos, ya se da una energía femenina. De hecho, cuando nacemos, la energía que nos recibe es la energía lunar, la carente, la femenina. Por eso, cuando nosotros nacemos, estamos abiertos a que nos den, a recibir abrigo, a recibir cobijo, a recibir alimento, a recibir nutrición, a recibir cuidado, a recibir baño, a recibir. Todo eso de recibir es energía femenina, donde estoy abierto a absorber como una esponja lo que el mundo ofrece. A eso se llama que por defecto la energía femenina ya está. Distinto a la masculina, porque la masculina sí requiere del otro complemento que yo vengo a accionar en este planeta. La energía masculina es la capacidad que yo puedo ejecutar y accionar, hacer, decidir, viajar, trabajar, mover, hablar, entrar, conquistar, penetrar, rasgar, alcanzar. Todas esas son arquetipos de la energía masculina. Entonces, la una está por defecto. ¿Cómo para qué vamos a trabajar lo que por defecto se da? Lo que por defecto ya es. Ya es existente una necesidad de llenarme. Ya es existente una necesidad del vacío. Lo que se requiere no es más existencia de lo femenino que ya está. Lo que está puesto a prueba es lo masculino. Con todo eso femenino que he venido recibiendo a través de la vida de los años, cómo me abro camino, cómo rasgo, cómo rompo fronteras y voy a la conquista de la energía masculina. Eso es lo que pide Marte en Aries y Venus en Tauro. Por eso Venus en Tauro, Tauro es un signo fijo. Tauro es un signo que habla de recibir, de forma.
y nosotros ya tenemos una forma. Venus en Tauro es la forma. ¿Qué forma tiene tu vida? ¿Qué forma tiene tu cuerpo? La forma ya la tienes por defecto. Incluso desde antes de nacer, desde antes de ser conscientes de eso, ya poseo y ya tengo una forma de algo. Ya soy existente, la energía femenina ya está ahí. Debo aprender es a desarrollar la masculina. Entonces esto nos va aclarando algunos temas, algunos temillas que a veces por allí quedan como, algunos puntos que a veces quedan como, no, es que esto es terrible porque mi energía masculina es la que no me ha dejado ser feliz con mi pareja. No, eso es maravilloso. La energía masculina en una mujer y en un hombre, no solamente en una mujer. La energía masculina en un hombre y la energía masculina en una mujer es lo que nosotros vinimos a complementar con nosotros mismos. He ahí la energía que complementa al yo, la capacidad de hacer, de tomar una decisión. Eso es energía masculina. ¿Hasta dónde soy dueño de poder tomar una decisión conmigo mismo? De todo eso nos va hablando Marte en Aries en esta combinación que tenemos acá. Miren cómo energía masculina en mujer, energía masculina en hombre, juntas, o sea, tú mezclas esas energías y eso es un cohete. Eso es un cohete, es una pareja que le va a ir muy bien. Hay muchas parejas que son felices y ambos poseen energías masculinas. Mientras no las utilicen para enfrentarse a sí mismo, van a crecer muchísimo. Mientras no las utilicen para competir con sus propios alfa, esa energía se va hacia arriba. En cambio, una pareja, cuando ninguno tiene energía masculina, tú miras y dices, aquí ninguno tiene la masculinidad. Los va a terminar adoptando alguien, o la mamá del uno, o el papá del otro, o los familiares, o los tíos, o los hermanos terminan adoptando esa pareja, ¿sí? La hermana termina pidiendo por allá, el hermano por el otro, o sea, terminan no siendo parejos a la final. Tiene que entrar una energía masculina a sostener esa pareja porque ellos mismos no lo logran. Son parejas que no logran muchas cosas, incluso no logran estar juntos durante mucho tiempo. Estas dos parejitas, este hombre y esta mujer, ambos con energías femeninas, se separan porque no logran sostenerse a sí mismos como pareja y salen por el mundo separaditos y entonces ella, con su energía femenina, resulta buscando un hombre con una energía masculina que la sostenga y viceversa. El niño hombre, porque esto es un niño hombre, el niño hombre sale también a buscar que una energía masculina, esto por defecto, psicológicamente, ¿no? Esto no ocurre de manera consciente. Inconscientemente, hay una información que le dice, debes aprender de la energía masculina. ¿Qué hace el universo para enseñarle a esta parejita? Se separan y entonces el chico con su energía femenina, niño hombre, empieza a buscar en una mujer que tenga energía masculina. Claramente va a coincidir porque hay muchas ofertas y hoy en día hay mucha mujer con energía masculina, entonces llega una energía masculina que adopta ese niño hombre, ese bebé, lo adopta, lo recoge, lo asume y hay dos alternativas que este caballero con exceso o con más energía femenina termine haciendo una alquimia dentro de sí, una sinergia dentro de sí con esa mujer que le ofrece una energía masculina, se la muestra, se la proyecta, no la tiene, se enamora, ocurre ese enamoramiento, porque claro, veo en la otra persona, wow, es esto, es lo otro. Entonces me enamoro inconscientemente de la energía de que hace, dice, opina, crece, va al gimnasio, se trabaja, nada le queda grande, esta mujer es así, de armas tomar, claro, me enamora eso que es luchona, que enfrenta. Y entonces el hombre entra y le quedan dos opciones. Se alquila inconscientemente y como ve la carga masculina en la otra, deja que la otra solucione, deja que la otra haga. Y la mujer siente en el inconsciente que como adoptó este bebé, pues tiene que cuidarlo y tiene que cuidar ese niño y tiene que suplirlo de cosas que él no puede hacer por sí solo y va a estar pendiente de sus cosas, va a estar pendiente de su comida, va a estar pendiente de su uniforme que esté planchado, de sus camisas, le va a decir en qué momento tiene que hacer esto, oye, no has hecho lo otro, mira tal cosa, pero muévete, pero levántate del sillón, pero tal cosa y dele y dele. Y el chico pues se acomoda a su energía femenina y como ve que la otra soluciona, lo deja de ahí. Otra cosa puede pasar.
no tiene que ser siempre así. Otra cosa puede pasar que este chico con esa energía femenina aprenda tanto de su pareja, le refleje tanto, que logre hacer una alquimia dentro de sí y logre encontrar su fuerza masculina y diga, wow, o sea que yo también puedo hacer, yo también puedo crear. Y es ese típico hombre que llega a la relación con una energía femenina, pero al ver la energía masculina de su pareja, hace una metamorfosis y conecta con su propia energía masculina y se empodera. Y entonces son estos típicos hombres que dicen, cuando yo conocí a mi pareja, me disparé. Cuando yo conocí esta mujer, conecté con mi energía masculina, con mi fuerza interior, me gradué, puse este negocio, hice lo otro. A la final, ¿qué vemos? Dos energías masculinas. La mujer con una energía masculina inicial, que fue la que propuso en la relación, luego hace match con este chico que le faltaba energía masculina, él logra hacer esa metamorfosis. Ojo acá, se requiere conciencia de parte del caballero, del nativo, ¿no? Hace esa metamorfosis, conecta con su energía masculina y pueda que se quede ahí y pueda que entregue su energía masculina, sus triunfos, sus logros, sus decisiones, toda esa fuerza, pueda que la entregue a esa relación y también incluso hasta por lealtad, pueda que incluso se quede ahí. O por amor también puede pasar. O pueda que con ese empoderamiento de la energía masculina, si empiezan a competir ambas energías masculinas, lo que va a hacer este personaje es que renuncia, corta y sale y se va a buscar una mujer con energía femenina donde él pueda generar ese empoderamiento o decir, es la reafirmación del yo con mi energía masculina que luego entonces soy un hombre. Así funciona la psique. Así va funcionando la manera en la que nosotros vamos. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas aristas. Y esto mismo que conté en la historia del hombre puede pasar en la historia de la mujer. Hay muchas mujeres que inicialmente entran a una relación con una energía femenina y conocen a un hombre cuya energía masculina está por encima y aprenden de ese hombre y van mirando y van ellas mismas conectando con su energía masculina y la misma historia que narré aquí le puede pasar a una mujer. Pueda que entregue su energía masculina a esa misma relación, como pueda que eso le dé valor y le dé fuerza para decir no, corto aquí y me abro a la búsqueda de una nueva relación. A la final, eso es una energía masculina. Esto de masculino y femenino en las parejas es maravilloso porque es la manera en la que nos complementamos, ¿no? Leo por acá. Cuando llegan los princesos, mira, ay, Natalia es de las mías. Sí, hoy en día hay mucho princeso. Hoy en día hay mucho princeso, entonces eso hace que la calle se ponga dura. Hay mucho princeso hoy en día también. Y no me refiero específicamente a hombres que le guste un hombre, no. Hay hombres con una buena carga masculina y les gustan otros hombres. O sea, aquí no estamos hablando del gusto ni del género, no. Es de la psique, de cómo se proyecta y cómo se entrega y se abre camino frente a la vida, frente al destino. ¿Cómo responde? ¿Ah? ¿Cómo responde emocionalmente en todos los sentidos, no? Dice por acá, a ver, vamos a mirar estos ejemplos. Son pocas veces que pasan y hacen esa alquimia. Es verdad. No siempre, por eso digo no siempre, depende mucho de la mujer y del hombre, qué tanto proceso logre hacer, porque a veces la alquimia no, a veces no es suficiente y el hombre se queda ahí. O la mujer, ¿no? Se queda ahí el hombre, no hace esa metamorfosis, no hace esa alquimia y es el cansancio de la mujer. Claro, una mujer con una carga masculina propia, o sea, una que predomina su energía masculina y aparte de eso, cargar al otro que no aporta energía masculina, pues obviamente se va a sentir drenada, no sostenida, no se va a sentir sostenida, va a sentir que nunca puede descansar tampoco porque no ve en su pareja una energía masculina. O sea, aquí yo no acciono y esta persona, o sea, de esta persona no me puedo agarrar, no me puedo fiar. O sea, de mi compañero no me puedo fiar. Conclusión, mis queridas amigas, conclusión, sé que la mayoría de las que siguen Instagram, Facebook, TikTok, acá en YouTube, la mayoría tienen una gran carga de energía masculina, lo cual totalmente plausible, desen un abrazo. Yo sé que la mayoría han sacado hijos solas, la mayoría trabaja, la mayoría se mueve, la mayoría toma decisiones
la mayoría se suple, la mayoría no se alquila, sabe lo que tiene, cómo lo tiene, dónde lo tiene, y eso es típico de la energía masculina. Eso es lo que pasa. Entonces, este dicho o este tema tan rápido, no, yo he escuchado mucho de esta información. No, es que tú tienes mucha energía masculina y ese es el problema de por qué no consigues pareja. Ojo con eso, porque ahora hay mucho coach por ahí, ahora hay mucho psicólogo, mucho colega también por ahí suelto con este tema, ¿no? De que es que el problema es tu energía masculina, que tu energía masculina es muy alta y tu energía masculina es muy así, entonces ese es el problema, tienes que trabajar tu energía masculina. Salgan corriendo de ahí. Tú eres mujer y tienes una carga de energía masculina que predomina en ti y estás escuchando de que el problema es la energía masculina, usa esa energía masculina y chao de ahí. Ahí no es. Porque esto no es así, esto no es como tan, el problema es tu energía masculina y que por eso es que no consigues pareja. Ay, no, no, eso no es. Yo sé que ahorita hay mucha desinformación para mí, mucha desinformación de cómo funciona este tema de la energía masculina y femenina, pero ese no es el tema. Ya les digo, en muchas terapias de pareja, en muchas terapias de pareja, el factor principal muchas veces radica es en cuando no se tiene ese poder de decisión, cuando carece esa energía masculina. Entonces no es por ahí solamente, ese no es el punto. Se dice muy fácil, dice por acá, ¿cuánta realidad hay en las relations? Van más allá de lo físico. La única realidad es que está basado en energía y esta fluye o se agota. Exactamente. Marte en Escorpio, energía masculina al máximo. Ionela, ¿tú tienes a Marte en Escorpio? Ella dice que tiene a Marte en Escorpio. Interesante eso, ¿no? Hola maestro, ¿y si encontró pareja hombre con energía femenina y yo tengo masculina y me canso y me voy y me quedo sola por la experiencia ya tenida? No, nunca nos quedamos solos por la experiencia que ya tuvimos. Eso puede pasar como un ejercicio, como un efecto traumado no resuelto, un trauma no resuelto. Entonces, ahí es donde está el tema. De hecho, la energía masculina es la que se toma, la persona toma la decisión con su energía masculina de cortar la relación. La persona que corta una relación está haciendo uso de su energía masculina. Cuando una persona toma la decisión de decir, mira, esto no va más, eso es energía masculina. Eso ahí ya estoy tomando la decisión y claramente estoy atento a recibir la consecuencia de lo que esto significa. Es abrirse y darnos cuenta, empezar a grabar en nuestra psique que el problema no es tener la energía masculina. Ese no es el inconveniente. Ah, parte 2, maestro, por fin. Parte 2, mira. Al que no le guste como soy, que cruce a la vereda de enfrente. Ah, mira, Mariela, ahí hizo uso Mariela de su energía masculina. Al frente. Sí, Marte en Escorpio, casa 12. Wow, eso es interesante. Hola, cariño, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Dice. Por aquí está, muy de acuerdo contigo, Javier. Actualmente hay demasiada desinformación y las personas terminan más perdidas con esa info que exactamente. Eso yo he escuchado y me han compartido mucho. De hecho, yo lo veo mucho en consulta a veces cuando me dicen, no, maestro, es que yo tengo un problema y es mi energía masculina. Entonces creo que ese ha sido el inconveniente y por eso no tengo pareja. Entonces tengo que trabajar mi energía masculina. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que trabajar mi energía masculina? No, ese es tu fuerte. ¿Qué hacer con la energía masculina? Honrarla, aceptarla, recibirla, ejecutarla. ¿Sí? No retirarla, no sesgarla, no ocultarla, no verla como un problema, porque esto sí genera conflicto. Esto hace incluso que se detone ira, que se detone enojo, que se detonen ansiedades, que se detonen otro tipo de factores que pueden llegar a enfermar la materia, justamente. Puede llegar a enfermar la energía que sí es femenina. Ese no es el tema, por eso les decía, muchas de las parejas felices con las que yo he tenido la oportunidad
de ver en terapia, como terapia de pareja, muchas parejas, muchos matrimonios son felices. Si tú vas a mirarlos, ambos tienen fuertes cargas de energía masculina. Ambos la tienen. Ese concepto y esa historia de que la mujer con energía femenina en la casa y que es que la energía masculina es solo del hombre y hay que dársela al hombre para que la relación funcione, ese fue un tipo de psicología de los 70, de los 60. Hoy en día, a la mente y a la psique de hoy 2026, eso está obsoleto, eso está mandado a recoger hace rato. Aquí valdría la pena actualizarse un poquito en los temas psicológicos actuales. Eso fue la psicología de los 60, la psicología de los bisabuelos. La mujer en la casa con su energía femenina recibiendo, aguantando lo que la energía masculina quiera dar y proponer y lo que lo que la energía masculina quiera hacer. Estaba tan marcado así que cuando la mujer daba luz, se miraba si me beneficia con un hombre o si ni siquiera fue capaz de tener un hombre y tuvo una niña. O sea, a esos niveles de machismo y a esos niveles de desigualdad. ¿Y eso qué trajo? ¿Eso qué trajo? De allá venimos. Entonces, esta psicología de que es que la energía masculina la tiene que tener él, o esta psicología de que tú haz menos para que él se sienta grande, tú frénate, tú quédate atrás para que el otro haga. No, no, no. Eso fue de la época de antaño. Eso mandado a recoger 100%. Mandado a recoger. Fue un tipo de psicología que existió, fue un tipo del ayer, pero eso hoy en día no. Maestro, ¿y los que no saben lo que quieren, les falta Marte o cómo así? Esto será tema para otro programa porque esto es otro rollo. Aquí no estamos hablando de inclinaciones, sino de energía masculina y femenina desde la psique, no tanto de inclinaciones. Al ejecutar la energía masculina por defecto va a llegar la energía femenina. Me encanta. Bellísimo eso que dijo Lina. Marte en Escorpio, Venus en Acuario es mi ascendente. Mira, con la energía masculina tengo carácter. Y así momentos que me pongo a mí misma, parezco un militar, comandante en mi casa. Marte en casa 7. Hola, qué bonito tema, muy interesante. Gracias, Javier. Un abrazote. Exacto. Como mujer, saber los límites de mi energía masculina con la del otro. Ese sí, esto sí que es compartir. ¿Cómo compartimos ambas energías masculinas sin que compita entre nosotros mismos, incluso en la intimidad? No vayamos tan lejos. En la intimidad. Pensemos en la intimidad. Una cama, una pareja, hombre y mujer. Cuando ambos tienen buena energía masculina, ambos predominan en una energía masculina, esa cama echa fuego, esa cama echa chispas. La calidad orgasmal que se da cuando ambos tienen energía masculina va a ser impresionante. No es solamente el hombre con su energía masculina, la mujer también. Cuando la mujer hace uso de su energía masculina en la intimidad y el hombre hace uso de su energía masculina en la intimidad, la femenina por defecto los acoge, la femenina por defecto los atrapa. Y eso va a echar chispas, y es a lo que en la psicología llamamos una calidad orgasmal, porque ambos proponen, ambos actúan, ambos conectan. Entonces, la mujer ofrece su energía masculina, luego entonces puede conectar con su mismo punto de placer, y gran parte del orgasmo, cuando la mujer tiene esa capacidad de conectar con su energía masculina, se da cuenta que gran parte del orgasmo no es en lo que el otro haga, sino es en la capacidad de su propia entrega, de su propia conexión. Por eso hay muchas mujeres que pueden estar con un gran amante, con todos los estereotipos físicos, etcétera, un gran amante, pero no me conectó. O sea, no, claro, lo veo al otro, al tener carente esa energía masculina, le da la idea y le da la sensación de que es que el otro no me hizo sentir. Cuando gran parte del placer y de la energía y de la calidad orgasmal en la mujer no depende tanto de lo que pueda hacer el otro, sino de lo que pueda hacer ella misma con su propia biología, conociendo su propio cuerpo, conociendo sus propios movimientos y conociendo cómo llega a ese punto clímax y a esa calidad orgasmal. Así esté con el mejor, puede estar con el mismísimo Zeus, puede estar con el mismísimo Espartacos ahí, pero si no conecta con su energía masculina, y no va a pasar nada. Fíjense lo importante y que lo femenino va por defecto. Lo femenino va redondeando la acción, el accionar de lo masculino.
Esto es interesante, ¿no? Alineación, dicen por acá. Un abrazo. Exactamente. Entonces, no es tan rápido ni como se suele decir a veces por allí. Dicen Marte en Sagitario. A ver, dice por acá, sí, confirmo. Mira, mi placer es mi responsabilidad, dicen acá Astral en TikTok. Ahí está clarísimo. Ah, Metamorfosis también dice que sí, que a ella le ha pasado. Se parece Eros y nada, exacto, si no, no aparece Eros. El soñador, de donde más se manifiesta, exactamente. Entonces, fíjense que el tema del tema de la pasión y el tema de la entrega en cuanto a la energía masculina, femenina, no es solamente dependiente del hombre, sino es también la mujer, la puesta en escena. Excelente tema, dice Zoraida. La energía se integra para lograr ese equilibrio. Exactamente. Muy bien. Las mujeres multiorgásmicas tienen influencia en la energía masculina en ella totalmente. Totalmente. Por eso el uso de la energía masculina cuando lo que decíamos hace un rato, si tú eres una mujer y sabes que la energía que predomina en ti es la masculina, abrázala. Eso es un gran honor. Eso es un gran honor, porque la mujer con la energía masculina sabe conectar con su propio cuerpo femenino, sabe reconocerse a sí misma. El reconocimiento es energía masculina. Cuando yo me miro frente al espejo y me reconozco, eso es energía masculina, porque el reconocimiento de energía femenina no lo veo, lo siento. Por eso la energía femenina es más de sentir. Es la energía que por defecto se da. La mano ya está. Esto es por defecto. ¿Qué quiere decir por defecto? Que esta mano es piel, es huesos y está ahí. Esta energía, esto es Venus en Tauro. La mano ya está. El hecho de mover los dedos es la acción masculina. La mano, Venus en Tauro, por defecto, ya está la mano. ¿Cómo muevo la mano? ¿Cómo muevo los dedos? El hecho de mover los dedos ya es energía masculina. ¿Cómo muevo el brazo? ¿Cómo muevo todo? Esa es la energía masculina, es la que acciona. Pero por defecto ya la mano está. Que se requiere la energía femenina, claro, por eso se da por defecto, la mano está. ¿Y cuál es la energía masculina? ¿Cómo la voy a mover? ¿Cómo voy a mover los dedos? Eso es energía masculina. Cuando abrazas al otro, cuando besas al otro, cuando haces contigo mismo, eso es energía masculina. Entonces mire que la una catapulta a la otra y no es que la una sea más valiosa que la otra, pero sí se requiere mucho en los momentos de la psique o en los momentos del desarrollo del ser, aprender a ser grandes precursores de nuestra energía masculina. Luego entonces el defecto no está en la energía masculina, no está ahí. Ujú. Por defecto se da, exacto, Marisol, por defecto se da. Entonces, si soy mujer y la mano está ahí, por defecto está ahí ya la mano. ¿Ya qué más le vas a hacer? Eso es Venus Tauro. Tauro tangible, Venus en Tauro, la piel, la forma, forma de mano, ahí está, Venus en Tauro. Tengo, tener, eso es Venus en Tauro. Marte en Aries, ¿qué propone? La acción de mover. Esto sí ya es como yo acciono, como yo muevo. Por eso cuando una mujer me dice es que tengo la energía masculina, digo, genial, apláudela. Está maravilloso, puedes hacer muchas cosas, en todos los sentidos de la palabra. Ahora que por eso decía, si nos vamos a los conceptos psicológicos de los 80 y los ponemos aquí, si traemos los conceptos psicológicos del 70 y los ponemos aquí en la mesa hoy 2026, pues no aplica, porque el mundo cambió, la energía es distinta, ese no es el problema. Si observamos ahí no está el problema. Es la puesta en escena de la interpretación que le podemos dar a esto. Dice por acá, Géminis en Aries. Javier, yo tengo mucha afinidad con los hombres como amigos, más que como las mujeres. Eso es típico que suele suceder con mujeres que tienen una buena carga de energía masculina. Se la van muy bien con hombres y les va mejor con hombres que con las mismas mujeres. Claro, en algún momento. Y es como si la vida, es que el universo es maravilloso, porque es como si la vida las colocar a estas mujeres con la carga masculina frente a otras mujeres que requieren aprender de ella. No es para que les pase la energía masculina, no.
Siempre vemos un grupito, o puede ser muy normal que haya un grupo de 4 o 5 chicas y una de ellas tiene más carga masculina. Le refleja a las otras y le proyecta a las otras. Por eso cuando una mujer tiene una carga femenina y ve a otra mujer con una carga masculina, la admira. Ay, me encanta como tú eres, me encanta tu cabello, me encanta también lo que haces, como dices, como que nada te da pena, como que nada te da, como que no eres temeraria y lo haces. Ay, cuánto quisiera ser como tú. Ahí está admirando la energía masculina, no está admirando la energía femenina de la otra. Claro, lo ves representado en el cabello, lo ves representado en sus manos, en cómo te vistes, en cómo haces, pero realmente su psique lo que le está mostrando a través de esa admiración es la energía masculina que esa mujer proyecta. El poder, la fuerza en la voz, la decisión en decirlo, en hacerlo, en mira esto. ¿Será que sí? No lo dudes más, amiga, hazlo. Esa mujer que tiene esa energía masculina de. Y lo mismo pasa en los caballeros, lo mismo pasa en los hombres. Cuando hay una energía muy femenina en la carga de hombres y hay uno en la manada que es el encargado de mostrar la energía masculina al otro, pues el otro resulta admirando eso en el otro hombre. Me encanta cómo eres, ¿no? Arriesgado, decisivo, haces, creas, pones. Me encantaría ser como tú, ¿no? Yo soy como más. ¿Y qué está buscando ahí? Ahora veámoslo desde un contexto más general, desde un contexto más colectivo. ¿Qué está buscando la energía ahí? ¿Qué está buscando el universo con eso? Suplir a unos de los otros. No es porque la mujer que tenga más energía masculina le vaya a pasar a las otras, no, ni que las tenga que liderar, no. Es como la maestra que les hace reflejo para que la chica aprenda. Por eso es muy normal que muchas mujeres, incluso entre ellas mismas, se reflejan y dicen, yo era diferente, pero desde que conocí a esta amiga me volví fuerte, me volví distinta, aprendí cosas de ella. Ese es el complemento masculino-femenino. Conclusión, si lo vemos desde un panorama más global, más infinito, la vida nos convoca a hombres y mujeres a ir tras la energía masculina, a accionar, mover, porque la energía Venus en Tauro femenina por defecto se da, por defecto está hecha. El mismo planeta es una energía femenina, produce, está el grano, ya está, listo para comerse, listo para vivirse. ¿De qué se alimenta? ¿Y de qué es dependiente? De la energía solar, de los rayos solares que nutran el planeta, que fecunden. Por eso el Sol se representa como el astro mayor dentro del yin yang, ¿sí? Dentro de lo masculino, pero es la fuerza punzante, es la que corresponde mover, accionar. Y por defecto va alimentando a la otra. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que una sea más importante que la otra, ambas son, pero es aprender a reconocer y a no pelearnos con esta otra y por el contrario, sí ser muy reflexivos de que si en mí hay una carga extremadamente femenina, ese puede llegar a ser un faltante, de que estoy mucho a la espera de ser suplido y requiero de activar mi energía masculina. ¿M? Y si no voy a esperar a que alguien me la traiga o a que alguien me la proyecte de afuera hacia adentro. Hola, Luna en Tauro, eso es integración, me gusta, mesa que tú mencionas, eso es integración, buenos días, sí, para todos, estamos en vivo, me dicen por acá, sí, eso está en vivo. Lunes 13, lunes 13 lunes 13 de abril, empezando semana, y este es el complemento de un live que habíamos hecho semanas atrás, pero que era necesario citarlo el día de hoy. Javi, y admiro a las mujeres y, ¿cómo? Y si admiro es a las mujeres femeninas, también, también esta admiración, esto ya es una admiración, pero tengamos algo, ¿no? Que la capacidad de admirar al otro, lo que decíamos al inicio del live, energía masculina en una mujer no está peleada con lo lindo. Por eso les decía al inicio, hay muchas mujeres que son muy tiernas, son muy lindas, físicamente son muy venusinas, pero cuando ya vas a ver la carga energética que hay en ellas, es muy masculina. No tiene nada que ver con que se tengan que ver como hombres o que les gusten otras mujeres o con inclinaciones sexuales. Eso es otro tema. Eso es otro tema, eso son elecciones de vida, elecciones de gustos, preferencias sexuales, eso es otro rollo, eso es otro libro. Ya les digo, y también puedes ver una mujer
muy masculina físicamente, que no se maquilla, que no se cuida, y tú le ves la energía y tiene una energía, una carga muy femenina. Entonces, lo uno no define lo otro, pero casi, de hecho, casi siempre la mujer con fuerte carga masculina tiende a verse muy femenina, un rostro muy femenino, se cuidan mucho, se atienden mucho, hacen deporte, les gusta el ejercicio, ah, comen sano, se ocupan mucho de sí y todo eso es con la energía masculina. Qué gran tema trajiste hoy, dice Francisca, un abrazo. A mí siempre me pasó que tengo muchos amigos y una amiga. ¿Ah? No soy tan vanidosa como las mujeres. La soledad, vestirse por comodidad, eficiencia y no por complacer a la sociedad. Exacto, mira. Sol ascendente, pues qué interesante. Conocer el cuerpo me da la capacidad de saber qué quiero y cómo lo quiero. Genero ese movimiento. Exacto, Zoraida. Y eso es una energía muy masculina. Reconocimiento del yo se requiere lo masculino. ¿Mm? Marte en Libra. Wow, esas combinaciones interesantes. Bueno, creo que esto da para hacer un tercer live donde estaremos hablando ya más hacia la carta. Ahora sí quiero aprovechar para compartirles el por qué quise hablar de este tema. Se me perdió la carta porque observemos cómo tenemos súper alineados. A ver si esto se puede poner acá. A ver si en este momento somos un poquito más conscientes del mandala. Esta carta que estoy compartiendo es la carta del hoy. Esta carta es la de hoy, 13 de abril, lunes 13 de abril, y a mí me llamó mucho la atención tener en cuenta que justo tenemos a Marte, a ver si lo logro señalar por acá con la flecha roja. Tenemos aquí a Marte. Observen Marte en Aries. Y de otro lado tenemos, voy a hacerlo en azul, a Venus, en este caso en Tauro, en sus dignidades. Eh, Tauro no. Sí, Venus en Tauro, pero aquí debo colocar es Venus. Entonces, aquí ya podemos ver en el mandala cómo se ubica masculino y femenino en este momento. Marte en su signo, en su dignidad en Aries y Venus en su dignidad, en este caso en Tauro. Los grandes líderes, ¿no? Masculino, femenino, en perfecto equilibrio, en perfecta resonancia de lo que vamos a tener esta semana. No siempre se da así, ¿no? Si lo vemos de este lado, si empezamos a analizar un poquito más a fondo, pues Marte, por el lado de Marte, son 2 años para que Marte llegue a Aries, ¿verdad? En el caso de Venus es un poquito menos, pero que ambos coincidan, pues a veces no es tan fácil. Entonces mira cómo también el universo nos va marcando la idea de, hey, ¿cómo está mi masculino? ¿Cómo está mi femenino? ¿Cuál es el que predomina en mí? ¿A cuál le puedo sacar mayor provecho? ¿Verdad? Y el mandala está muy masculino para el viernes. Ya estarán 7 planetas en Aries. Muy bien, así es. Armonía, Marte y Venus haciendo cada uno lo suyo desde su signo. Y fíjense, lo que a mí me parece clave es lo que ofrece Venus en Tauro por defecto. Ya lo tengo, ya está. Y la propuesta de Marte en Aries. Por eso, ¿cuál es el primero? De estos dos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el que comanda la acción? ¿Cuál es el que abre? Por eso Tauro no es el primer signo del zodiaco. Tauro es el 2 y Aries es el primero. Es el que acciona, es el que le corresponde el movimiento. En cambio, Tauro recibe. ¿Qué recibe Tauro? Lo que Marte en Aries acciona. Es decir, que la propuesta del planeta, la propuesta del universo es que la acción lleve a que se materialice Venus en Tauro. Por eso no hay que fijarnos tanto en que la energía sea, que no sea buena, la energía masculina, sino por el contrario. Esto da una gran punción distinta. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarme en esta charla. Aprovechemos estas imágenes que nos da el universo para aterrizar un poquito y después de esto, pues ya tener como más claro, un poco más de claridad
en qué energías mover y cómo nos debemos aterrizar frente a estos temas que nos trae, ¿no? Por eso me gusta mucho a veces mostrar la carta o me gusta mucho lo que estemos viviendo, porque nos saca un poquito de estas frases tan rápidas. Y yo, como les decía al inicio, hay que mirar mucho, no se crean que el tema no es ese, el problema no es la energía masculina, no es el tema que sí se tiene. Por el contrario, ahí el trabajo es a honrarla y a saber que eso es lo que te ha llevado o eso es lo que ha hecho que estés donde estés hoy en día. Por el contrario, eso es lo que ha permitido que se logren muchas cosas. Pues muy bien, un abrazo para todos. Nos vemos esta noche en la membresía en meditación. Hoy vamos a tener una meditación en las horas de la noche, meditación guiada online como es usual todos los lunes. Cordialmente invitados a los que todavía no son o no hacen parte de la membresía Meditación Mércaba. Nos encontramos todos los lunes para meditar en la noche, online en vivo. Esto va a ser a las 8 de la noche, horario Florida. Las espero, los espero, los espero. Las espero, sé que sí, por defecto se da. Caballeros, los espero. Fíjense, acá está en eso. Las espero, me queda clarísimo. Por defecto, la mujer está. Hay muchas que están meditando los lunes en las noches con Javier Aragón. Meditamos todos los lunes en la noche. Por defecto, la mujer está. En cambio, los caballeros, ¿dónde está la energía masculina? Porque para meditar lejos de lo que se cree, también se requiere la voluntad. Eso es energía masculina. Voluntad de acción, de hacer la meditación. ¿Se fijan? Hasta en eso, mira, pareciera que lo tuviera el eslogan, pero no, salió, fluyó. Parte de. Chicos, chicas, un abrazo gigante. Nos vemos esta noche en la meditación. Gracias. Cuídense mucho. Feliz inicio de semana para todos.